Bueno, buen día, ¿cómo están? Comenzando con este ciclo de entrevistas, hemos invitado a una especialista, a una referente en el tema de hipertensión y embarazo, que nos va a ayudar para poder entender un poco cómo es el tema de la preeclampsia, cómo lo manejamos normalmente en el día a día. Y para eso la tenemos a la doctora Roxana Mondino, que es mi amiga, mi colega. Y bueno, bienvenida, Ro. Bienvenida a este ciclo. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Un saludo para todos los que nos están viendo, que nos siguen. Primero decirte que es un placer que me hayas invitado, así Gracias. que muchas gracias. Para mí también es un placer poder compartir esto. Así que bueno, como ella es especialista en hipertensión, es la referente nuestra en hipertensión y embarazo en la clínica, la invitamos para poder hablar un poco de lo que es la preeclampsia, la hipertensión, cómo lo manejamos. Así que primero, por favor, una definición de lo que es la preeclampsia, por qué es importante y cuál es tu visión de todo eso en este tiempo. Bueno, quiero aclarar que yo soy cardióloga, ¿no es cierto? Entonces, y dentro de la cardiología tengo una formación en hipertensión, así que mi mirada, mi abordaje de este tema es siempre desde la mirada de la cardiología. Sí. Y bueno, ¿por qué es importante o cómo podemos, o qué es la preeclampsia? ¿Cómo la tenemos que definir en términos fáciles para que todos los que nos están siguiendo lo comprendamos? Básicamente la preeclampsia es una enfermedad que está ligada exclusivamente al embarazo y diría que exclusivamente a la placenta, que es única para la especie humana, que es una enfermedad que tiene una larga data, una larga trayectoria, que genera mucho interés desde el punto de vista de la investigación, pero sin embargo todavía hoy hay muchos interrogantes, muchas cuestiones que nos planteamos con respecto a la preeclampsia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con su manejo, con el seguimiento. Pero digamos que es una enfermedad multisistémica o multiorgánica que puede tener compromisos en distintos órganos, que no solo significa un aumento de la presión, sino que también significa que en el organismo de la madre pueden haber compromisos de órganos como el hígado, como la sangre, como los riñones, como el cerebro. Y que no solo puede tener un compromiso materno, sino que también puede tener una repercusión sobre el bebé, sobre el desarrollo del bebé. ¿Y es frecuente o no es frecuente? Sí, las estadísticas nos hablan de que aproximadamente el 10% de los embarazos pueden tener alguna forma de trastornos hipertensivos, porque la preeclampsia la consideramos dentro de las manifestaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, y el 10% de los embarazos pueden terminar o pueden desarrollar una preeclampsia. ¿Y cuáles te parecen a vos, para que quede claro, no más allá de lo médico, cuáles podrían ser los factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de que un embarazo tenga preeclampsia o curse con preeclampsia? Hay una evaluación que uno puede hacer desde el punto de vista clínico, interrogando sobre ciertos factores que puede tener la mamá, y que eso nos dan una idea de que puede aumentar el riesgo o aumentar la predisposición para desarrollar preeclampsia. Y esos factores son, por ejemplo, la edad de la mamá. A edades muy jóvenes o a edades mayores, después de los 35 años, puede haber un aumento del riesgo. El índice de masa, es decir, el sobrepeso o la obesidad puede ser un factor de riesgo. Patologías previas, como por ejemplo tener diabetes o tener hipertensión desde antes del embarazo, o algunas de las enfermedades de la sangre, por ejemplo las trombofilias, son algunos de los factores que pueden predisponer a que haya mayor riesgo de preeclampsia. También el antecedente familiar, si una chica embarazada tiene como antecedentes una hermana o una mamá que ha padecido preeclampsia, eso para nosotros los médicos tiene que ser un dato, porque puede implicar que esto sume un poco más de riesgo. El hecho de que haya un periodo entre un embarazo y otro que sea mayor a 10 años, estos se conocen como ciertos factores que podrían predisponer. Ojo que cuando uno dice aumento del riesgo significa justamente eso, no que uno lo va a padecer, sino que aumento del riesgo.
riesgo para eso. Hay dos que yo agregaría, que es ser primigesta, o sea, que sea el primer embarazo, sí, y que haya tenido preeclampsia en el embarazo anterior. Sí. Porque después viene todo esto de tratar de prevenir la preeclampsia, de cuál es la valoración que hacemos nosotros los obstetras, y entonces lo cierto es que cuando encontramos pacientes con un riesgo incrementado, hay algunas acciones que se pueden hacer para disminuir las posibilidades de que esa preeclampsia aparezca o se repita. ¿Y esas cuáles son más o menos? Totalmente. Creo que es muy importante este punto, digamos, de saber que uno puede identificar a aquellas mujeres o aquellos embarazos que pueden generar un mayor riesgo de preeclampsia, identificarlos de manera de instaurar conductas que van a ser de prevención. Dentro de estas conductas de prevención tenemos clásicamente, y lo más probado es darle aspirina a una mujer que tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, pero hay algunas otras cosas que pueden ser de utilidad, como por ejemplo la dieta mediterránea, como por ejemplo el ejercicio físico. Se recomienda 150 minutos semanales de actividad aeróbica, que eso puede ayudar a disminuir. Hay estudios que han demostrado que en mujeres en las que no está contraindicada la actividad desde el punto de vista obstétrico, si tienen factores de riesgo para preeclampsia, si uno instala en ellas una dieta mediterránea, que es predominantemente frutas, verduras, vegetales, legumbres y predominantemente carnes blancas, y esto lo acompaña de ejercicio físico, 150 minutos a lo largo de toda la semana, más el tratamiento farmacológico que es la aspirina, con esto podemos disminuir el riesgo. Son estrategias efectivas. Claro, y cuando, o sea, nosotros hacemos mucho hincapié, la verdad, en la consulta preconcepcional, y entonces, ¿es del obstetra la consulta preconcepcional para este tipo de situaciones, o es de los cardiólogos y las pacientes deberían iniciar por el cardiólogo? Es excelente esa pregunta, es realmente muy, muy buena, y en la práctica uno lo ve a eso, ¿no es cierto? Creo que deberíamos, si bien hay estipuladas algunos tipos de guías, de recomendaciones sobre cómo iniciar el control preconcepcional, digamos, deberíamos saber cuáles son nuestros factores previos. Digamos, si una mujer ya conoce que tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene antecedentes familiares de hipertensión o antecedentes familiares de diabetes o antecedentes familiares de preeclampsia, tiene alguna otra patología conocida, por ejemplo, algún trastorno en el electrocardiograma, algún antecedente de otro embarazo que ha tenido alguna complicación, porque esto es un dato importante y que vos lo mencionaste. Claro. Si uno ya tuvo una preeclampsia previa, entonces el control tiene que ser anual. Entonces, si ya hay algún dato, algún antecedente previo, es importante que la mujer, sobre todo, ni hablar si está medicada, porque si quedó con medicación para la presión, porque quedó hipertensa en su embarazo anterior, está medicada y está planificando un segundo embarazo, entonces es importante que consulte con el cardiólogo para que uno haga un chequeo. Hay ahora ciertos estudios que se pueden hacer para saber cómo está el estado vascular de la madre, cómo están sus arterias, cómo está su presión arterial, cómo está su riñón, de modo de prepararla e incluso de cambiarle la medicación si es que requiere medicación, cambiarle una medicación que sea apta para el embarazo, y entonces de esa manera, digamos, minimizar los riesgos que puede haber a lo largo del embarazo. Y te voy a hacer una pregunta capaz un poco más... En la cuestión que hablamos de complicaciones, ¿no? Porque ¿por qué es tan importante para nosotros la preeclampsia? La gran mayoría de los prematuros iatrogénicos, de los prematuros que nosotros generamos en el día a día del consultorio, es porque tienen asociada una preeclampsia o un retardo de crecimiento, que serían las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque el retardo de crecimiento es la insuficiencia placentaria en el bebé y el daño en la mama es la preeclampsia. ¿Cuáles son las consecuencias de la preeclampsia? Porque si no fuera importante no la investigaríamos tanto, pero es verdad que hay bebés que sufren y hay mamás que sufren. Ha habido una situación ahora hace poco de una paciente, una mujer que falleció con una preeclampsia asociada. Entiendo que no fue culpa del desenlace de la preeclampsia, sino que tuvo un problema cardiovascular severo, un paro asociado en una persona que tenía una preeclampsia. Pero ¿se puede morir la gente por preeclampsia o se pueden morir los bebés con preeclampsia, que la mamá tiene preeclampsia, o no?
La preeclampsia es una enfermedad que requiere observación, que requiere cuidado. Es una enfermedad potencialmente de riesgo. De hecho, puede o está descrita como una de las causas más frecuentes y vos lo sabes mejor que yo, está descrita como una de las causas de mortalidad materna en este contexto, ¿no es cierto? Entonces, después de las hemorragias y algunas cosas específicas obstétricas, la preeclampsia está dentro de este listado de patologías que pueden poner en peligro la vida no solo de la madre, sino del bebé. Además, la preeclampsia tiene una característica que es una característica muy dinámica, que es muy evolutiva, que puede rápidamente complicarse. Entonces, hecho el diagnóstico de la preeclampsia, es importante que la mujer que está teniendo la preeclampsia tenga su seguimiento, su observación. Muchas veces nosotros diagnosticamos la preeclampsia, las internamos a estas pacientes y las controlamos de cerca, muy estrictamente, con controles de la salud materna y de la salud fetal. Entonces, la respuesta sería sí. Hay algunas preeclampsias que tienen ciertas características de gravedad o ciertas características de severidad, y que estas características pueden ser que haya un compromiso agudo del organismo materno o de la salud materna, que puede ser un impacto a nivel del riñón, es decir, que una mujer con preeclampsia puede hacer una insuficiencia renal, o puede haber lo que se denomina un edema de pulmón, porque se sobrecarga de líquido el corazón y el pulmón y hace un edema de pulmón en el contexto del pico hipertensivo de la preeclampsia. Puede haber compromiso neurológico, por ejemplo, una manifestación que ya no la llamamos preeclampsia, sino eclampsia, pero claro, que son las convulsiones. Se llama preeclampsia porque es antes de la eclampsia, en realidad, antes, claro. Y también puede haber repercusión sobre la salud fetal. Claro. Bueno, la verdad es que eso es bien importante, ¿no? Porque la preeclampsia es una enfermedad tan variable, y tenés personas que les diagnosticamos la preeclampsia y la llevamos hasta la semana 37 sin problemas, y tenemos algunas personas que con una preeclampsia severa tienen que terminar su embarazo en la semana 25 y es mucho más grave. Estos tratamientos que vos nos contabas, tratamientos preventivos como la utilización de aspirina, la dieta, además, muchas veces no hace que la preeclampsia no aparezca, sino que demora su aparición y hace que sea menos grave, y entonces uno pueda llevar el embarazo un poco más adelante. Bueno, Roxana, te agradezco un montón. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque la verdad es que para mí es muy importante trabajar. Es importante entender que nosotros trabajamos en equipo, que la preeclampsia es una enfermedad obstétrica, pero que la manejamos entre muchos especialistas. Entonces, para mí es importante que sepan quién sos y dónde trabajás y esas cosas, por favor. Creo que eso es lo que resume el concepto de la multidisciplina, ¿no? Poder evaluar a estas pacientes desde el punto de vista de todas las disciplinas que pueden atender a estas pacientes. Yo trabajo en la Clínica Universitaria Reina Fabiola, soy la coordinadora de la unidad de hipertensión arterial en la clínica, así que ahí nos pueden encontrar. Hay un lema que escuché, que leí ayer muy bueno, que es: yo soy porque somos. Si estas cosas no se manejan en equipo, realmente no van a funcionar. Sin dudas, comparto completamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a vos y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.